Hola a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido a esta segunda sesión del sesgo de los algoritmos, el impacto en nuestra sociedad. Los que vinisteis la semana pasada ya me conocéis. Soy Carmen Domingo, la coordinadora de estas jornadas. Antes que nada, deciros que estamos muy contentos porque está teniendo una repercusión estupenda y la prueba es hoy, la prueba fue la semana pasada y esperemos que las dos siguientes jornadas sigan la misma tónica. Para aquellos que no pudisteis venir la primera semana, voy a refrescar un poco antes de empezar con las dos invitadas, así dos líneas, que espero que no me corrijan las expertas, de lo que es un algoritmo y lo que es inteligencia artificial, para que entréis ya con ese presupuesto en la cabeza. Un algoritmo es un conjunto de reglas que permiten solucionar un problema y esas reglas las escriben personas o las crean personas. Y la inteligencia artificial se vale, entre otras cosas, de los algoritmos para llevar a cabo conclusiones, así dicho en líneas generales. Hay muchos más matices. Pues bien, del género de la semana pasada saltamos a la ética esta semana y lo hacemos de la mano de dos mujeres igual de válidas, si no más, que la que tuvimos la primera jornada. La primera que os presento la tengo aquí a mi izquierda, es Idoia Salazar, fundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, miembro del equipo de expertos del Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo, profesora en la Universidad CEU San Pablo, especializada en ética y regulación de inteligencia artificial y autora de 4 libros. Esto es un currículum resumido, como os podéis imaginar. Y la persona que está a su lado es Carme Peiró, que es periodista especializada en tecnologías de la información y la comunicación, cofundadora y directora de la Fundación Visualització per la Transparència, que promueve el uso de los datos abiertos para empoderar a la ciudadanía. Es profesora del grado de Ciencia de Datos de la UOC y el máster de Ciencia de Datos de la Universidad de Girona. Y entre otras cosas, ya os digo, porque resumo los currículums, porque si no se nos pasaría la sesión entera, es también miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de Cataluña. Bueno, ya veis. Vamos a hacer una sesión muy distinta de la semana pasada, que los que estuvisteis os acordaréis que fue como una especie de conferencia así plenaria y que luego surgieron las preguntas. En este caso, para que no sean monótonas las jornadas, hemos hecho un planteamiento distinto. Al tener dos invitadas, lo que voy a hacer yo es lanzarles una pregunta al aire, no muy al aire, para que me la coja por lo menos una de las dos, y a partir de ahí generar debate. La idea es hacer 3 o 4 preguntas y al finalizar las preguntas, yo creo, por no interrumpir, daremos turno de palabra, ¿vale? Así que si queréis también sacar papel y lápiz para anotar las preguntas que se os ocurran, perfecto. Centrémonos en la ética de los algoritmos. Lo que habíamos puesto en las jornadas, que está colgado en la página web, era un poco: ¿debemos dejar que los algoritmos controlen nuestra vida? Los expertos en derechos humanos han advertido del uso cada vez más extendido de la inteligencia artificial por parte de las fuerzas de seguridad y el orden para la aplicación de las leyes. Los algoritmos de reconocimiento facial se han extendido en labores de vigilancia en aeropuertos, zonas públicas o incluso en colegios. Esos algoritmos y otros muchos algoritmos, como vimos la semana pasada. Os pongo este ejemplo por relacionarlo más directamente con la ética. Se utilizan los algoritmos en general para identificar perfiles o para identificar necesidades o para satisfacer a determinadas empresas. Pero detrás de los algoritmos están las personas que crean esos algoritmos. Y ahí está la primera pregunta que les lanzo a las dos. ¿Son los algoritmos o son las personas los que tenemos que empezar a entender o a intentar cambiar de alguna manera? Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias a la Fundación La Caixa por invitarme a estas jornadas, y a todos los públicos que estáis aquí y que estáis en casa, por venir a llenaros de conocimientos sobre una cuestión que ya está en nuestro día a día. Todos nosotros hoy en día ya estamos conviviendo con estos sistemas de inteligencia artificial y yo, por empezar, diría que la respuesta a la pregunta que se planteaba es no. No debemos dejar que los algoritmos realmente condicionen nuestro día a día. La cuestión es que, como bien decía Carmen, realmente hay alguien más detrás de los algoritmos de inteligencia artificial. Lo hemos explicado antes cuando comentabas la definición de inteligencia artificial. Al final, un sistema de inteligencia artificial no es más que un software, algo inmaterial, y por lo tanto no tiene ética. Somos las personas las que debemos de tomar decisiones. Ahora, y espero que durante muchos años, somos las personas las que tenemos que seguir manteniendo esa ética que hoy en día están poniendo
sobre los algoritmos, esa responsabilidad que están poniendo sobre los algoritmos de inteligencia artificial. Eso es un punto que todos los ciudadanos, de cualquier persona, de cualquier edad, tiene que empezar a comprender, y tenemos que empezar a luchar sabiendo muy claramente por nuestros derechos como personas, sabiendo que la responsabilidad no es de los algoritmos, es de las personas que desarrollan las empresas de los datos, las personas que están desarrollando los sistemas de inteligencia artificial, y no solamente de los data scientists, sino de los responsables de esa empresa que están ordenando al data scientist o encargando al data scientist que desarrolle ese algoritmo de inteligencia artificial con unas determinadas características que nos pueden afectar a todos nosotros. Entonces, la responsabilidad, en definitiva, sigue siendo de la persona. La ética de los datos, el ser, por ejemplo, el ser sexista, el ser racista, el menospreciar a una persona por su condición social o por otras determinadas características, sigue siendo una cuestión humana, no de las máquinas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues, bueno, yo creo que lo vamos a debatir por no desvelar todo esto desde el principio. Simplemente deciros que es perfectamente posible en la actualidad. Somos muy conscientes, cada vez más conscientes de todos estos problemas éticos que pueden surgir cuando usamos estos algoritmos de inteligencia artificial. Unos problemas éticos que siguen siendo humanos, por mucho que se diga. Yo voy a estirar del hilo de lo que dice Idoia, en el sentido de que está muy bien que hayas introducido aquí ya la ética, ¿no? Yo quería introducir dos aspectos, siguiendo con lo comentado. Uno, la inteligencia artificial que tenemos actualmente es todavía muy poco inteligente. No tiene nada, absolutamente nada que ver con la inteligencia humana. Y el motivo es porque la inteligencia artificial que tenemos ahora es lo que se llama inteligencia artificial específica, que está preparada, o sea, puede ser muy potente para hacer una única acción, y de hecho hay máquinas que han ganado a los mejores jugadores de ajedrez, a los mejores jugadores de Go, pero si después intentas enseñar a esa máquina a que haga otra acción, borra, se olvida, no tiene memoria, se olvida de todo lo aprendido para ser el mejor en un juego de ajedrez. Por tanto, ya veis la inutilidad. Lo digo porque a veces concedemos superpoderes también a la tecnología o confiamos en exceso de que como que esta inteligencia artificial que tenemos actualmente nos va a resolver ya todo el futuro. Entonces, a partir de aquí ya todo, o sea, la inteligencia artificial no tiene valores humanos, que es lo que estaba comentando Idoia, y si no tiene valores humanos, imaginar si una máquina tiene la capacidad de decidir por sí sola sin que haya el juicio de otra persona. El gran riesgo que puede ser esto para todos, ¿no? Ya sea una máquina que decida un diagnóstico médico o que decida la sentencia en un tribunal o que ayude, ni siquiera que ayude a un juez a decidir sobre si tiene que darle una sentencia más alta o más baja a un criminal, ¿no? Y esto lo comento porque ya son ejemplos reales y ya son ejemplos detectados como grandes errores de la inteligencia artificial que tenemos actualmente. La otra cosa a complementar con lo que ya ha dicho muy bien Idoia es que cuando hablamos de ética, en realidad hablamos de cosas muy diferentes, y este es el gran problema del momento actual, porque lo que se entiende por ética aquí, España, Cataluña, es muy diferente de lo que se pueda entender por ética en Afganistán o en Rusia o quizás en China o en Estados Unidos. Y lo mismo con los valores humanos. Por tanto, tenemos a nivel europeo, por suerte, tenemos ya mucho trabajo hecho con grandes expertos en inteligencia artificial que han hecho un gran trabajo para definir cuál sería esta guía, ¿no? de inteligencia artificial confiable, ¿no? O sea, para definir un camino. Pero claro, cuando hablan de que tiene que ser una inteligencia artificial responsable, pues vamos a ver lo que entendemos por responsables los que estamos en esta sala, porque a lo mejor entenderíamos cosas diferentes de quién es la responsabilidad si el sistema inteligente falla. Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, fijaros la complejidad del momento actual. No es solamente mejorar tecnológicamente la inteligencia artificial que tenemos hoy, que es bastante imperfecta, porque dicen que un niño de pocos años es más inteligente que toda la inteligencia artificial más potente de la que estamos hablando hoy, en el sentido de que un niño puede reaccionar a un imprevisto, ¿no? Está detrás de una pelota y le pasa un coche y reacciona, y una máquina, si no está programada, no puede reaccionar. Estamos en este momento. Y el segundo punto también, que también lo dejo aquí, es eso, ¿no?
qué entendemos por ética, qué entendemos por valores, y dentro de esa ética o de esa tecnología que queremos hacer más humana, que nos ayude, cómo la entendemos todo para que los programadores, los diseñadores de estos sistemas inteligentes, las empresas, las administraciones públicas que ya están poniendo la inteligencia artificial en servicios públicos, pues se rijan por una misma ética, ¿no? Y eso es un momento, estamos en un momento muy complejo, ¿no? En ese sentido. Claro, la pregunta... Ay, perdón, Idoia. Bueno, si puedo un momento. Sí, tanto. La verdad es que es lo que comentaba Carmen, hay una cuestión curiosa que rodea esta tecnología, que es el por qué a esta tecnología y no a otra nos ha dado a los seres humanos por inculcarle estas peculiaridades humanas de, imaginaros, de toma de decisiones sí lo es, pero pues de intentar ser ética, de intentar ser responsables, estamos intentando volcar en una nueva tecnología, en una máquina, peculiaridades, cada vez más peculiaridades humanas. ¿Es realmente necesario hacer este tipo de cuestiones? ¿O por qué ha pasado con la inteligencia artificial y no pasó con otras tecnologías precedentes que ha inventado al final la humanidad? Pues esto es sin duda por esta cuestión específica, que es la capacidad que tienen los sistemas de inteligencia artificial para hacer algo que hasta ahora solamente hacíamos los seres humanos, que es tomar decisiones. Es decir, vuelvo al concepto de toma de decisiones. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando tomamos decisiones? Realmente cada ser humano pues tiene, a lo largo de su vida, ha ido acumulando una serie de experiencias que al final son datos. Vamos aprendiendo, hacemos un razonamiento en nuestro cerebro y extraemos una conclusión. Al final esto es parecido a lo que hace un sistema de inteligencia artificial, se entrena en base a datos, algunos le damos los datos, algunos algoritmos hay que darle los datos, otros directamente los genera, los va generando el propio algoritmo y crea conclusiones que nosotros llamamos decisiones, pero creo que ahí justo está el error, en llamar decisión al proceso que hace la máquina de análisis y al final lo que desemboca ese proceso de análisis. La decisión normalmente, tal palabra, conlleva una responsabilidad y el algoritmo no tiene por qué tomar una responsabilidad que afecta a un ser humano, por lo menos hoy en día. Entonces, esa cuestión es muy importante. Yo siempre suelo cambiar la palabra decisión por la palabra conclusión, porque la decisión final, el algoritmo, es una tecnología que debe de existir, porque nos ayuda en el proceso de gestión de datos. Si no fuera por los algoritmos de inteligencia artificial, nuestro cerebro no sería capaz de gestionar todos los datos, todo el Big Data que generamos cada uno de nosotros diariamente. Es una herramienta, un deber usar hoy en día los sistemas de inteligencia artificial, pero no tenemos por qué realmente, en el caso, por ejemplo, de acceso a que decida sobre si yo voy a cobrar o no una pensión, o voy a entrar o no a cobrar una ayuda de la Seguridad Social o del Estado, o entrar en una universidad o en un puesto de trabajo. Eso es algo que requiere mucho más que datos, muchas veces, que no debemos, como humanos, dejar que se traduzca simplemente en datos. Y por lo tanto, este sistema debe de servir de ayuda al ser humano en el momento que tenemos en la actualidad, para ayudarnos a tomar mejor decisiones más contrastadas y por lo tanto mejores decisiones, pero sin duda no dejar a la máquina, debemos empezar a dejar de lado el que la máquina tome la decisión final, dejar autonomía a estos sistemas de inteligencia artificial en la toma de decisiones. Al final es una máquina, es como si le dejara a esto que tomara la decisión sobre algo de mi vida. O sea, realmente el ser humano debe de seguir con ese gorro de responsabilidad en la toma de decisiones. No debe haber algoritmos no supervisados en cuestiones realmente que afectan a la vida humana. Es una cuestión importante. Y eso es algo que es justamente lo que ahora se está luchando bastante en Europa, sobre todo con el borrador de la inteligencia artificial, de ley de inteligencia artificial, que si todo va bien vamos a tener en Europa de aquí a muy pocos años, y que ya estaba bastante avanzado, donde dan 4 niveles de riesgo, y en los 2 niveles de riesgo más altos está sobre todo toda esa parte de lo que es las máquinas o los robots que van a la guerra, que son armas mortales, y control de todo eso, ¿no? Pero en un ámbito mucho más bajo, mucho más de los que estamos aquí en esta sala, ¿no? Cuando decías no debemos permitir que las máquinas decidan
en cuestiones de pedir un préstamo, en cuestiones de cuando te dan una hora para que para que te operen quirúrgicamente en un hospital. Todas esas cuestiones, como ha explicado Idoia, ya se manejan un montón de datos y sería poco inteligente prescindir de esta tecnología para hacer todas estas cuestiones que nos facilitan bastante la vida. Pero el problema, a lo que tú decías, de decir, no debemos permitir es que no sabemos que ahí detrás hay un algoritmo de inteligencia artificial que está actuando. Es decir, cuando vamos al hospital y nos dan la fecha tal, ¿y por qué no me pueden operar antes? Pues es porque no puede ser, señora, esto es lo que hay. Claro, el médico tampoco quizás lo sepa, pero esa decisión le ha llegado al médico porque se han manejado muchísimos datos y por tus características, tu perfil de paciente, te toca en esa fecha y no en otra. Y entonces, y lo mismo pasa cuando pedimos un crédito al banco, lo mismo pasa cuando hacemos cualquier gestión. Ya hay administraciones que también para muchas gestiones sociales, locales, se está utilizando inteligencia artificial. El gran qué es esos datos, ¿no?, que has mencionado, y si esos datos pueden estar lo que se dice sesgados, ¿no? Y entonces este es el problema, que para darse cuenta de que los datos con los que se entrenan los algoritmos están sesgados, hace falta que quienes los programan y quienes los diseñan y quienes ofrecen o quieren que esos objetivos, que esa inteligencia artificial cumpla esos objetivos, hace falta que ahí se haya hecho un buen estudio de cómo puedo yo mitigar, ya no hablemos de eliminar, mitigar los sesgos que seguro tendrán esos datos. ¿Y por qué tendrán sesgos esos datos? Porque son datos del pasado, la mayoría de veces, ¿no?, que en muchas ocasiones no contemplan las luchas que hemos tenido recientes en los últimos años. Por ejemplo, ahora reivindicamos mucho el género en todas las profesiones, especialmente las tecnológicas. Eso hace décadas no ocurría. Se reivindican derechos sociales, se reivindican que no haya discriminaciones por colectivos, por clases sociales, y eso todo eso antes no se pensaba. Por tanto, los datos, como se recogieron en el pasado, están sesgados. Y el problema es que si los utilizamos en el presente, los sesgos del pasado se amplifican en el futuro. Incluso los datos recogidos en el presente, porque aquí que levante la mano quien piensa que no está sesgado en una toma de decisiones importante. A ver, muchas veces cada uno de nosotros, pues vivimos en ambientes diferentes, nos criamos de diferente manera, con familias diferentes, y adquirimos pues una serie de, pensamos de manera diferente. Posiblemente yo no piense igual que ya digo, que mi vecina de al lado, porque ella ha tenido diferentes circunstancias en su vida e igual su manera de afrontar las cosas es otra diferente. Entonces, todas esas cuestiones, sin duda, nos hacen, a la hora de tomar algún tipo de decisión en nuestra vida, nos suelen afectar en nuestra toma de decisiones. Entonces, realmente los humanos seguimos estando sesgados, muchas veces de manera sin darnos cuenta cuando decidimos algo. Imaginaros, los jueces, se está trabajando mucho también, también muchas veces se pide cambio de jurisdicción porque esta persona, este juez específico, además que a pesar de que tiene que estar pues, cumpliendo una legislación, pero muchas veces aplicas un contexto de manera inconsciente de vivencias que has tenido, tu forma de pensar, y afecta a tu toma de decisiones. Entonces, yo creo que no solo es un problema del pasado, es un problema del presente, y lo que se está también, además de ser un problema del pasado, y lo que se está intentando ahora, yo creo que estamos en buena línea porque estamos adquiriendo conciencia de que todos estos problemas pueden pasar, que los datos pueden estar sesgados, que puede haber problema en la elección del modelo que se usa. En unas series tenemos ya como muy claro, cada vez estamos mapeando mejor los distintos problemas, casos de uso que pueden provocar pues, un problema, una consecuencia negativa cuando lo aplicas ese algoritmo, para que no pase. Y hoy en día ya existen herramientas para quitar, por ejemplo, de los datos las variables de sexo, raza, edad, pues dónde vives, lugar donde este tipo de cuestiones, que empieza a eliminar pues que no se tengan en cuenta para tomar decisiones. Y esto nos puede ayudar mucho también el enfrentar la conclusión del algoritmo con la nuestra, nos puede ayudar a tomar con más conciencia de si realmente hemos llegado nosotros, como por ejemplo si yo soy un juez, a tomar la decisión correcta.
tengo otra explicación del algoritmo, bueno, ahora hablamos de la explicabilidad, pero bueno, una conclusión del algoritmo que dice que es igual que la mía. Si es igual que la mía, fenomenal. Si difiere mucho de la mía, pues a lo mejor me tiene que hacer pensar de qué manera, pero como decía Carmen en algún momento, hay uno de los grandes problemas de los algoritmos de Deep Learning, que son los más eficientes de inteligencia artificial, es que por ahora no explican. Entonces, no explican, directamente hacen grandes conclusiones sobre bueno, un análisis de datos muy complejo y extraen conclusiones que aparentemente son muy buenas. Pero no sabemos de qué manera se ha llegado a esa decisión, no conocemos la lógica algorítmica. Y de ahí parten dos cosas, y ya con esto me callo, de verdad. Por un lado, esto puede hacer que, una vez que desvelemos, es uno de los grandes retos, desvelar hoy en día existen algoritmos de inteligencia artificial que explican a los algoritmos de inteligencia artificial que no se pueden explicar. O sea que sí que poco a poco estamos empezando a abrir esa caja negra. Pero otra de los grandes problemas que están surgiendo ahora es que dicen qué pasa si al final conseguimos abrir esa caja negra y ver cómo asomarnos a ella. Y están planteando que realmente si nosotros como humanos seríamos capaces de interpretar la lógica de los algoritmos de inteligencia artificial. Posiblemente no seamos capaces de comprender por qué ese razonamiento, por qué ese algoritmo ha llegado a ese razonamiento, porque es completamente diferente, parece ser, que la forma en que los seres humanos llegamos a la toma de decisiones. Entonces, incluso una vez que logremos abrir las cajas negras, se está planteando si realmente pues comprenderemos, como si miramos como una hormiguita miraba a nosotros y nos dice, oye, pero tú ¿por qué piensas ahí en pisarme? Pues algo parecido. Yo voy a dejar que Carmen, antes de continuar, que Carmen haga alguna pregunta, porque... No os lo creeréis, porque yo tengo aquí una lista de bastantes preguntas y entonces van sacando todos los temas de las preguntas que yo tengo y diciendo, bueno, esto después, esto ya no sé cómo hará. Bueno, voy a coger una de todas las cosas que habéis sacado, porque habéis tocado muchos temas, como habéis visto. Hay una que a mí sí que me preocupa y es que, bueno, que tiene que haber una legislación europea que intente unificar un poco los algoritmos hacia dónde van. Entiendo que esto también va ligado a si los algoritmos pueden acabar suplantando o no a las personas, y también va ligado a otro de los temas que habéis sacado, a si esta legislación europea luego va a interferir o no, o debería o no debería, no lo sé, con las otras legislaciones, porque está muy bien que tú pongas orden en tu casa, pero si mañana bajas y te entra un algoritmo hecho en Afganistán, Dios no lo quiera, pero en fin, te puede entrar uno hecho en Afganistán o hecho en cualquier otro país, incluso que no tengamos ningún problema con él, pero con un criterio ético muy distinto al que nosotros tenemos, ¿qué va a pasar con eso? Es decir, bueno, legislación en general. Bueno, pues retomo yo y después ya Idoia me sigue. No, yo quiero dejar una pincelada positiva. Estamos en un momento bueno, primero por lo que ya ha comentado Idoia, toma de conciencia. Esta sala tan llena es una toma de conciencia. Todas vosotras y vosotros es una toma de conciencia. Aquí hay gente de diferentes edades, de diferentes seguramente culturas, estudios, etcétera, y eso es una toma de conciencia y es buenísimo, ¿no? Ya solamente el hecho de que la Caixa organice este ciclo es una toma de conciencia y ese es un momento muy positivo para que cada uno de los que estáis aquí leáis, vayáis a más conferencias, os empapéis de qué quiere decir esto, ¿no? De qué estamos hablando. No es un momento de los tecnólogos, no es, o sea, la inteligencia artificial es transversal, nos toca a todos en nuestra vida y nos toca por aquí, por lo que lleváis, toda la gente que estáis en esta sala seguro que lleváis, que es este aparato. Y este aparato está recogiendo datos en tiempo real y estos datos se están procesando en tiempo real, que hacen que las aplicaciones que hay para llegar aquí con el Google Maps o con otras aplicaciones funcionen. Y eso es lo que decía Idoia, en tiempo real los datos también se recogen y la inteligencia artificial que tenéis aquí también está en funcionamiento. Y probablemente los datos que recoge este aparato saben muchísimo de vuestras vidas y acierta muchísimo vuestros gustos, vuestras preferencias. Eso es porque la inteligencia artificial que hay en estos aparatos está funcionando bien, ¿vale? Entonces, sobre los riesgos que comentabas con la ley, es cierto, tenemos que no vale solo limpiar nuestra casa, sino, bueno, yo creo que hay que dar un voto de confianza a todo ese trabajo legislativo que se está haciendo en Europa.
Sabéis que desde hace años tenemos una ley que es de protección de datos, que en todo lo que es la privacidad, los datos personales, ya nos ampara. Otra cosa es que como ciudadanía tengamos la valentía, el tiempo, las ganas de protestar y de quejarnos cuando se vulnera esta ley, y lo mismo va a pasar con esta otra ley de inteligencia artificial, pero como mínimo existe. Y la otra cosa buena es que va a haber agencias reguladoras, agencias controladoras de que esta ley se cumpla. En España, por ejemplo, se acaba de estrenar la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, y la buena noticia es que se está creando ahora, justo ahora, tiene una dotación todavía modesta, pero bueno, vamos a ir ahí. Y la buena noticia es que ya hay grupos de ciudadanía activa, personas como las que estamos aquí, de diferentes profesiones, edades, culturas, que tienen conciencia y que además se han ofrecido a esta agencia para que la agencia no trabaje como desde el gobierno voy a decidir cómo controlo, sino que se apoye también en la ciudadanía. Y hoy, por ejemplo, se presentaba, que ha sido anunciado en Twitter, y Carme Artigas, que es la secretaria general de esta agencia pues, de inteligencia artificial del gobierno español, también ha recogido el guante. Se presentaba una carta pidiendo a esta agencia de inteligencia artificial que cuente con la ciudadanía, porque hay grupos como Algorrights y Cibio y muchos otros grupos de gente que, como vosotras y vosotros, dice: yo quiero estar aquí, yo quiero ser conciencia crítica, yo quiero también ver cómo lo está haciendo el gobierno. Por tanto, hay que dejarle tiempo a esto que decías, ¿no? ¿Qué pasará si un algoritmo peligroso? Bueno, primero tenemos que estar concienciados, informados, tenemos que enterarnos de cuáles son nuestros derechos, que los tenemos y los vamos a tener todavía más. Y después, cuáles son los mecanismos para reclamar. Si se incumple uno de esos, si se incumple la ley, ¿cómo puedo reclamar a una administración pública, a mi ayuntamiento, a esa empresa? ¿Cómo puedo reclamar? Y cuáles son los mecanismos para reclamar, ¿no? Esa transparencia que nos gustaría, ¿no? Eso que os decía al principio. ¿Cómo sabemos que hay un algoritmo de inteligencia artificial que está actuando y que nos perjudica? No lo podemos saber a priori, pero la ley nos va a dar derecho a que exijamos transparencia de esa inteligencia artificial. O sea que vamos caminando. Sí, muy bien. Yo también, igual que Carme, quería daros la enhorabuena a cada uno de los que estáis aquí desde casa, porque la base de toda esta cuestión es la educación, la formación, el adquirir pues esto en un lenguaje pues sencillo, pues conocimientos sobre de qué manera sí o sí nos va a afectar de alguna manera pues estos sistemas de inteligencia artificial, y hay que aprender a convivir con ellos, y de una manera quitándonos de lado pues prejuicios y aprendiendo a convivir. Así que yo me parece que la base es la educación, y de verdad hacéis muy bien en acudir a charlas como estas. Hace falta mucho todavía, pero creo que se puede lograr. Sin duda, por incidir un poco más en el tema de los derechos y temas de la regulación europea, estoy muy puesta, porque justo estoy trabajando en hacer con el gobierno un sandbox que se está haciendo, como un campo de pruebas para probar los algoritmos de inteligencia artificial en España, y ver si podemos cumplir de manera ágil esta regulación europea. Y para que lo comprendáis de qué manera nos va a afectar, está claro que de aquí a pocos años prácticamente cualquiera de las rutinas, muchísimas de las rutinas que hacemos diariamente, pues tendrán de una manera u otra, o servicios que realmente usamos, pues tendrán un sistema de inteligencia artificial. Como decía Carme, realmente todos nosotros debemos de tener el derecho a tener una explicación sobre una toma de decisiones tomados por un algoritmo de inteligencia artificial. No sé si sabéis que existe una Carta de Derechos Digitales que se publicó el año pasado. Tenemos derecho a cualquiera de nuestros derechos, derecho a nuestra privacidad, temas relativos a los neuroderechos, realmente todas cuestiones, nuestra vida en el mundo digital no exime de que sigamos teniendo nuestros derechos a tomar nuestras decisiones relativa a lo que queremos ver por la televisión, por ejemplo, cuando veis Netflix, o que también tiene un sistema de recomendación, cuando compramos en Amazon, que como sabéis también tienen sus sistemas de recomendación. Debemos de ser muy conscientes de que seguimos teniendo los mismos derechos a pesar de que nos traslademos al mundo digital. Y esta consciencia es necesaria para poder reclamar. Yo tengo todo el derecho del mundo a reclamar
por qué se me ha rechazado en un trabajo, por qué se me ha otorgado una pensión y no, y eso no nos debemos de quedar con los brazos cruzados a decir, a que nos digan, no, es que pues no lo sé, no. Aquí, a pesar de todo eso, se deben hacer más transparente, debe de haber, la palabra transparencia hoy en día es una de las fundamentales, debe haber mucha transparencia por parte de las empresas que usan estos algoritmos de inteligencia artificial, por parte de los gobiernos que de alguna manera u otra usan o autorizan el uso de un determinado sistema de inteligencia artificial, porque los ciudadanos, todos nosotros, nos afecta esa tecnología y por lo tanto se nos tiene que transmitir de una manera sencilla y comprensible, y es posible. La inteligencia artificial no tienes por qué saber de técnica ni de programación para saber cómo te afecta la inteligencia artificial, y os lo digo así de claro. Y por lo tanto debéis de poder reclamar esas cuestiones de una manera sencilla, esa explicación de manera sencilla y transparente. Eso es algo con lo que se va a luchar y se está intentando luchar con esa legislación, aparte con esa legislación europea, y que se debe exigir también a las empresas que usan estos algoritmos de inteligencia artificial. Sí. No, te iba a decir, Idoia, totalmente de acuerdo contigo, pero yo me pregunto, y no sé si alguien también que está aquí en la sala se lo está preguntando, bueno, ¿cómo van a hacer que estas explicaciones de algoritmos sean sencillas y completamente claras para todos los que no tenemos conocimientos de tecnología en el sentido de programar un algoritmo, ¿no? No hace falta, realmente es la persona, son las personas de esa empresa las que no debemos separar, es uno de los grandes problemas. Decimos, la explicación tiene que venir del algoritmo, la que me llega a mí, no, que sea de la persona, la encargada en cuestión, una persona, la que me explique por qué se ha tomado esa decisión respecto a algo que me afecta. Exacto. Entonces, yo no necesito saber programar. Vamos a ver, la IA no reemplaza muchas de las tareas que son humanas, como de interrelación humano con humano. Lo vemos lo mismo con el tema de los bancos y las máquinas. ¿Por qué tiene que haber un reemplazo? Tenemos un problema. La tecnología no tiene por qué significar, las máquinas no tienen por qué reemplazar a los seres humanos en todas las cuestiones. Hay cosas que los seres humanos hacemos muy bien y hay cosas que la máquina nos puede ayudar a hacer rutinas diarias. Sin embargo, teniendo uno de los artículos de la ley dedicada a la protección, el Reglamento Oficial de Protección de Datos Europeo, dice que se tiene que explicar todas las cláusulas de privacidad de todas las aplicaciones que tenemos en el móvil de manera clara y sencilla, y este reglamento hace 4 años que está en funcionamiento y de obligado cumplimiento. Y yo de verdad que tengo una lista en las múltiples aplicaciones por las que paso y páginas web donde me obligan a aceptar cookies o me obligan a aceptar cláusulas de privacidad, tengo una lista con los ejemplos que realmente las explican clara y sencilla. Y para mí, yo me dedico a la comunicación, por lo tanto, clara y sencilla, que me dedico a explicar la tecnología desde hace muchísimos años, en un intento de hacerlo claro y sencillo, veo que hay muy pocos ejemplos actualmente con una ley que ya hace 4 años que está en vigor de obligado cumplimiento. Todavía hace falta que pase tiempo, pero como personas individuales, como consumidores, como colectivos, debemos exigir que se nos explique la inteligencia artificial de manera clara y sencilla. Porque si no, se nos va a ir de las manos. Yo creo que todos los que estamos aquí, yo la primera, hemos aprobado sin ver o hemos abierto y hemos dicho, ¡buf!, todo lo que hay aquí que leerse en un lenguaje de abogados, de derecho, incomprensible para la mayoría, y ya no hablo de tecnología, sino de derecho, ¿no?, en un lenguaje de legislación, unas cláusulas de privacidad. Por favor, dime qué datos coges, dime cuánto tiempo los vas a tener, quién los va a almacenar y cómo puedo yo decir que los dejes de tener. Dime esto, claro, o sea... Aunque nos lo dijeran, yo no sé si... No, pero esto, ¿sabes por ejemplo, sí, el copyright, los derechos de autor en Internet, sí, ¿no? Sí. Que han conseguido con 4 símbolos, sí, ¿no?, dar la autoría de una fotografía, de un texto, tal. Pues esos símbolos son reconocibles. Hagamos algo realmente simple, gráfico, fácil para entender, sí, eso es un cómo reto, actúa la sí, inteligencia artificial en nuestras vidas, porque si no, realmente se nos va a ir de las manos. Y entonces todo lo que estamos diciendo de reivindicar, de que tenemos unos derechos, es que cada uno de los que estamos aquí tenemos una vida muy llena, y si no, queremos estar tranquilas y tranquilos y
no vamos a leernos 25 páginas para saber cómo funciona esa inteligencia artificial. Esto ya no es cuestión de leer páginas, esto es una cuestión que afecta mucho más allá a que la privacidad puede decidir, por ejemplo, si a mí me conceden un préstamo o me dan una pensión o accedo a un puesto de trabajo. No se trata de acceder a una página web, realmente peor todavía que lo que estábamos hablando. Entonces esa explicación yo la daría, sinceramente la exigiría de manera personal, que me dijeran que fueran capaces que fueran capaz de una persona, más allá de poner algo genérico, es algo personal y se tiene que tratar como tal, porque yo voy a ser igual que otra, que realmente se debe de reclamar y nuestro derecho está ahí y debemos de poder reclamarlo. La explicación del algoritmo está muy bien, sin duda pienso que estas decisiones o estas conclusiones a las que llegan los algoritmos puede ayudar a hacer cosas muy buenas, pero nosotros en esa toma de decisiones sobre, por ejemplo, si me conceden o no la pensión, que sepáis que seguís teniendo todos nosotros seguimos teniendo el derecho a una explicación personal, una persona que realmente nos diga si otra necesidad de aprender ni de computación ni de ninguna otra historia, de qué manera se ha llegado a tomar esa decisión, exigir el porqué. Eso siempre lo debemos tener y, sin duda, a nivel político, a nivel judicial, se debe luchar por ello. A mí me surge una pregunta al hilo de esto que estáis diciendo, de la explicabilidad, la transparencia. En realidad, lo que nosotros es que también tendríamos que poder saber a quién le achacamos la responsabilidad de que no me concedan ese préstamo, de que no me den ese trabajo, de que no le den la beca a esa madre que a ojos vistas sí que la está necesitando, pero se la ha negado un algoritmo por misterios estos de la ciencia. ¿Llegaremos? ¿Hay mecanismos? ¿Se está intentando que podamos conocer cómo están redactados, creados, formulados esos algoritmos? Yo, bueno, no sé ahora Idoia que va a añadir, ¿no? Pero yo creo que lo que corresponde a la parte pública va a ser posible. O sea, tenemos una ley de transparencia, que gracias que tenemos una ley de transparencia en Cataluña y un año anterior en España, podemos, como ciudadanas y como ciudadanos, podemos pedir información pública, información que está pues, en informes, en expedientes, podemos pedir datos y trabajar con esos datos. Y eso hace una década no existía, ¿no? Entonces, todo lo que corresponda a lo que es la administración pública, entes públicos locales, ayuntamientos, diputaciones, todo eso se va a poder exigir, ¿no? Que haya esa transparencia, siempre y cuando la ley europea de inteligencia artificial, que es uno de los requisitos, pues salga adelante y entonces sea de obligado cumplimiento. Por tanto, vamos a poder exigir eso. Vamos a exigir también a los organismos como la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, que tiene que velar para que se cumpla esa ley europea, que haga bien su función, y eso pues los colectivos, la ciudadanía, las fundaciones, los observatorios vamos a velar porque esa agencia haga bien su trabajo para exigir de manera individual como personas vamos a tener que saber, ¿no? A dónde podemos ir a protestar por esa explicabilidad, ¿no? Por esa transparencia de cómo ha sido creado. Yo creo que falta recorrido. Es muy bueno que ahora estemos aquí todos hablando y pensando cuáles son nuestros derechos. Veis que en cierto modo estamos hablando de aquí a unos años, pero la inteligencia artificial ya la tenemos, ya está ocurriendo, ya está siendo de ayuda a la decisión en algunos casos, ¿vale? En otros, todo lo que es la inteligencia artificial de recomendadores, de plataformas de series, de compra online, todo eso ya hace años que funciona y a lo mejor alguien podría decir: ostras, pues yo no he visto esa serie porque a mí el algoritmo de tal plataforma no me la ha dado. Bueno, pues cambia de plataforma o busca la serie de otra forma, ¿no? Pero esas son decisiones individuales, el estar allí o no estar. Lo que es más preocupante o problemático, o hay que ir con mucha más cautela, es con aquella inteligencia artificial que pueda perjudicar algún aspecto de la vida de las personas en el ámbito de la salud, judicial, educación. Corrígeme si me equivoco, cuando se puso en marcha Biogen, como lo había programado Señores, los casos de violencia machista, Biogen es el algoritmo que se utiliza para los casos de violencia machista,
por el utiliza Ministerio, la Policía Nacional. La Policía Nacional. En Cataluña no se está utilizando. No, en Cataluña... Ni en el País Vasco tampoco, porque tenemos policías autonómicas. Bueno, los algoritmos los habían hecho hombres, entonces se les escapaban casos de mujeres que acababan pues asesinadas, como estamos viendo todos los días, porque ese algoritmo no estaba... Y no había manera de que alguien les enseñara el algoritmo para ver por dónde se escapaban estas cosas. El problema, y Idoia también puede aquí añadir, porque creo que habéis hecho estudios relacionados, el problema creo que era más bien porque lo que hacía era que cuando una mujer denunciaba un caso de violencia, si el algoritmo decidía que esa mujer corría peligro de ser de nuevo agredida, pues lo que hacía era proteger a la mujer, pero ese hombre podía agredir a otras mujeres. O sea, no iba a aislar al agresor, en realidad, iba a proteger a la mujer, ¿no? Y muchas veces también podría ser que el algoritmo se equivocara, ¿no? Y entonces dijera que no había riesgo y esa mujer llegaba a casa y... Es que es un poco lo que dice Idoia, que si dejas a las máquinas que tomen decisiones que a lo mejor el tú a tú de la persona te va a decir, porque igual ni siquiera estás delante de un policía, no, en el caso no dices todos los datos reales, o es decir, que el cara a cara en estos casos tiene que complementar las decisiones del algoritmo forzosamente. El problema de que sea una ayuda a la decisión, ¿vale? Que en el ámbito, y quiero mencionar que la Autoridad Catalana de Protección de Datos en el año 2020 publicó un informe del cual fui coautora, en el que hicimos una radiografía de dónde estaba la inteligencia artificial aplicándose ya en Cataluña, ¿no? Y ahí investigué y puse más de 50 ejemplos del ámbito de la salud, la educación, judicial, etcétera, en el ámbito laboral, ¿no? De qué algoritmos y de qué inteligencia artificial teníamos ya aquí en Cataluña, que eran una realidad, ¿no? En aquel momento entrevisté también como más de 30 expertos en inteligencia artificial de ámbito que están aquí en Cataluña, pero son de referencias internacionales, y uno de los aspectos que me dijeron es que en Cataluña, al menos aquí, y en el año en que yo les hice las preguntas, los algoritmos de inteligencia artificial no tomaban decisiones de manera autónoma. Siempre en el ámbito social, judicial y de la salud eran de ayuda a la decisión del profesional, del médico, del profesor, de quien se carga de temas psicológicos, social, etc. Y eso está ideal, ¿vale? Porque un algoritmo y un doctor pueden detectar mejor un cáncer que no solamente un doctor o no solamente un algoritmo, ¿vale? La combinación es explosiva y perfecta para avanzar. Pero últimamente se ha cuestionado que el algoritmo de ayuda a la decisión en situaciones muy perjudiciales para las personas, como puede ser un algoritmo que detecte la reincidencia criminal de alguien que está a punto de salir de la prisión por un permiso o porque ha acabado su condena, va a volver a delinquir. Y el funcionario de prisiones dice, pues yo estoy siguiendo a esta persona desde hace no sé cuántos y yo creo que no va a volver a delinquir. Y la máquina dice que sí. ¿Qué decisión se toma? ¿Va a volver a delinquir y entonces se le deja salir porque ha cumplido la condena, por ejemplo, o no se le deja salir porque en el permiso, o se le pone más protección o más vigilancia? ¿Qué pasa si el funcionario de prisiones acaba pensando, bueno, como la máquina tiene todos estos datos y hace muchas cosas que yo no puedo, pues no es que sea el razonamiento de un funcionario de prisiones, pero que se deje influir por la decisión de la máquina? Y este es un sesgo ya conocido. También es el sesgo de punto de anclaje, que es muchas veces cuando hay una máquina que te ayuda a tomar una decisión, hay un sesgo inherente y que a lo mejor no nos damos cuenta, seguramente, de dejarnos llevar por la decisión, en este caso, de la máquina, ¿no? Y ese es uno de los puntos más problemáticos actualmente, ¿no? Porque la experiencia es un poco lo que decía Idoia, no tenemos que hacer todo con inteligencia artificial, quizás no hace falta que tengamos esa ayuda en la toma de decisiones en esos casos tan perjudiciales que pueden llegar a ser para una persona, ¿no? Sí, la verdad yo creo que no es necesario usar para determinadas cuestiones, sin duda se tiene que ver como un complemento en estas cuestiones por el tema de la responsabilidad que estábamos hablando antes. Cuando hablamos de responsabilidad, el típico ejemplo es el del coche autónomo, que suele usarse para ilustrar este ejemplo,
Por ejemplo, ¿qué pasa si un coche autónomo atropella a una persona? No hay conductor. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del coche autónomo? ¿Es del propietario del coche? ¿Es de la empresa que hizo el coche? ¿De la empresa que desarrolló el algoritmo? ¿O de quién es? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa si un algoritmo toma una decisión y muere una persona? Por ejemplo, hay algoritmos, por ejemplo, Watson de IBM, que se usaba para dar diagnósticos de cáncer y tratamientos médicos personalizados para casos específicos de cáncer en Estados Unidos. Imaginaros la capacidad que puede tener un algoritmo para contrastar pues todos los datos personales de salud de un paciente en cuestión, contrastarlos con todos los datos que hay sobre distintos tipos de cáncer, es capaz de realmente dar una conclusión en cuestión de segundos, lo cual en ese tipo de cuestiones el tiempo es oro, y además es capaz de dar un tratamiento personalizado en función de tus propios parámetros médicos. Realmente es algo que se veía tremendamente útil, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que, como comentaban, la máquina también puede cometer errores, y ¿qué pasa si ese algoritmo, como pasó, realmente toma una decisión o toma una conclusión que nosotros nos fiamos al 100% de ese algoritmo de inteligencia artificial y la persona en cuestión muere? Que también le pasa a seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? Si le pasa a un ser humano, hay un responsable, un ser humano que puede realmente puede tener que pagar una indemnización o realmente ir a la cárcel o realmente afrontar una responsabilidad. Cuando pasa con un algoritmo de inteligencia artificial, ¿qué pasa? Aquí con este algoritmo no podemos por ahora hacer nada, aunque realmente se está intentando. Yo he oído a juristas empezar a pensar en los derechos de los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, si alguna vez llega a pasar, también empezaremos a pensar en las responsabilidades. Y tendremos que crear unas cárceles específicas para algoritmos de inteligencia artificial. En cualquier caso, lo que se ha tratado, yo creo que ya hemos llegado a una bastante conclusión. Tenemos el tema bastante cerrado por ahora, y hablan de responsabilidad compartida. No será simplemente, por supuesto, será el conductor del vehículo, el dueño del vehículo, si seguimos con este plan de dueños del vehículo, que se está pensando en que en un futuro sean más alquiler, pues seguirá teniendo responsabilidad. Eso supone que no debemos dejar el 100% de responsabilidad, en este ejemplo del coche autónomo, a la máquina. Es decir, siempre debe haber un botón de desconexión del algoritmo de inteligencia artificial, tanto en este caso como en otros. Sabemos que esta tecnología es capaz de tomar conclusiones, quito la palabra decisiones, de manera autónoma. Incluso ya es capaz de tomarla de manera autónoma, es decir, solo. Entonces, siempre debe existir. Nosotros debemos tener la suficiente inteligencia como humanos para programar ese botón de desconexión para intentar retomar el control de la situación. En Europa se repite mucho esto. El ser humano como centro. Debemos permanecer nosotros en el centro de la toma de decisiones. Y ya lo último que voy a comentar, otra cosa que había comentado Karma, muy importante. Cada uno de nosotros, de los que estéis aquí, de la sociedad en general, debe empezar a adquirir sus responsabilidades. Hablando de responsabilidades, a través de esta educación, esta formación que estáis haciendo. Debemos crear cada vez a más personas con un criterio que nos permita discernir, por ejemplo, elegir frente a todas las recomendaciones que tenemos a nuestro alrededor, verlas como simples recomendaciones y no como órdenes de Netflix, de Amazon o de otras plataformas de servicios o productos. Se trata de recomendaciones. Es muy importante adquirir consciencia, que todos nosotros adquiramos la consciencia suficiente para tener más criterio, para poder afrontar con éxito y no dejarnos manipular. La manipulación es uno de los grandes riesgos que tenemos y que vamos a tener en un futuro. ¿La manipulación por quién? ¿Por los algoritmos? Pues no, porque los algoritmos, como estábamos diciendo, son algo inerte. Realmente es un sistema, un software informático. Pues ese gran peligro son las empresas que tienen los datos que realmente son
que tienen sus intereses y que yo no estoy criticando en absoluto, ellos tienen sus intereses comerciales, que me parecen muy bien y yo creo que las tienen que seguir teniendo, cada uno tiene sus intereses comerciales, tenéis que tener su ética y ya está, pero nosotros como consumidores debemos adquirir conciencia de todas estas cuestiones relativas a las recomendaciones, a elegir, que seamos muy conscientes de que cuando elegimos algo lo estamos haciendo, que nos ofrecen, lo estamos haciendo porque lo queremos nosotros y no porque nos lo están ofreciendo o nos están encaminando de alguna manera. Vamos a adquirir conciencia entre todos y eso va a ser lo que realmente, algo fundamental. Si no, acabaremos siendo un rebaño y no de los gobiernos. Bueno, pues con esta toma de conciencia que da como un poco de miedo esta conclusión. Vamos a dejar paso a ver si alguno de vosotros tiene alguna pregunta antes de cerrar. Bueno, no hace falta que todo el mundo pregunte, claro. Sí, primero felicitaros porque no por primera vez, pero sí por una de las pocas veces habéis hablado de la inteligencia artificial como lo que es, una inteligencia no humana, sino que no tiene nada que ver con la inteligencia humana. Y quizá el fallo proviene de que se usó mal la palabra porque antiguamente yo he tenido problemas de esa naturaleza, pero lo llamábamos automatización. Y en la automatización se podían cometer errores que llevaban a accidentes en la máquina y podías tener más o menos responsabilidad según una serie de factores, si has protegido o no has protegido. Es decir, era un poco similar. Lo que pasa que la automatización la convertimos a través de la toma de datos, que eso sí que no teníamos entonces, el tomar datos para que esa experiencia nos ayudara, se convirtió en inteligencia y ahí la hemos fastidiado un poco, porque hay mucha gente que usa eso de manera como marketing, digamos, es decir, se aprovecha de llamarle inteligencia artificial para darle una importancia que no tiene en realidad, que no tendría que tener y que tendríamos que proteger mucho más desde el punto de vista judicial. Nada más, gracias. Gracias por el comentario. Yo quiero hacer un apunte porque viene al caso de su comentario. Recomiendo muchísimo un artículo que acaba de salir de Ramón López de Mántaras. Él es uno de los mayores expertos en inteligencia artificial que tenemos aquí. Ha sido director del Centro Superior de Inteligencia Artificial y de Investigaciones Científicas durante muchísimos años y acaba de publicar un artículo, creo que es reciente, que dice Inteligencia Artificial, de la magia a la realidad. Y lo primero que dice es justo lo que acaba de expresar usted, ¿no? De que la inteligencia artificial que tenemos actualmente es muy tonta y una de las cosas que no podemos olvidar, no entiende de causa-efecto. Por ejemplo, si sale el sol no va a decir que el gallo canta a consecuencia de que sale el sol, podría decirlo al revés, ¿no? O cualquier otra cosa. Puede por ejemplo, reconocer una persona delante de una pared, pero no sabe que las personas, que los humanos no traspasamos las paredes. Todas estas cuestiones que pertenecen más, la señora se ríe, ¿no? Pero es que a la lógica humana, ¿no? Eso no lo tiene la máquina y son ejemplos muy sencillos, ¿no? que Ramón López de Mántaras explica en este artículo e insisto, os recomiendo, para entender en qué momento de la inteligencia artificial estamos hoy. Aunque le queramos dar otros valores y ponerla como súper potente, ¿no? De todas formas, sea por incidir un poquito más, tampoco hay que pensar, tampoco hay que idealizar tanto las decisiones de los seres humanos ni al ser humano en sí mismo. Realmente los seres humanos tampoco somos perfectos en absoluto y muchas veces tomamos decisiones que no son muy buenas, algunos más que otros. Entonces yo creo que de esta manera, con estos algoritmos de inteligencia artificial, aprovechando que es posible realmente quitar de manera técnica todos estos problemas de sesgos, incluso en un futuro próximo acabar con este problema que tenemos de la explicabilidad, yo creo que nos puede ayudar a hacernos mejores personas. Sin duda, nos pueden ofrecer un contraste que para nosotros va a ser bueno y nos ayudará a las personas a llegar a tomar mejores decisiones. Es que la automatización ha sido una ayuda enorme para el mundo. Es decir, desde la época industrial pues mejoró absolutamente el bienestar gracias a la automatización. Eso no le hace ser inteligente ni nada. Simplemente es que hemos usado unos medios para mejorar. Exacto. Claro. Eso es... Hola, bona tarda, gràcies per l'explicació.
Yo creo que el título de la propia jornada de hoy, hablando de ética, está utilizando de alguna manera un eufemismo para eludir algo que no sabemos hasta qué punto tiene cierta legalidad o no legalidad. Es decir, cuando a veces utilizamos la ética, ves que es una especie como de quiebro a lo que es tanto en derecho o no en derecho, en muchas situaciones que se dan, tanto sea en el mundo bueno, pues, publicitario, comercial, también de los estados, que acumulan información, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quisiera preguntarles o sugerirles que dijeran dónde los algoritmos directamente hoy en día están traspasando derechos y libertades de las personas a base de tomar conclusiones o decisiones con relación a, bueno, pues a nuestros propios derechos y libertades. Me gustaría que pusieran algún ejemplo donde crean que esto se está sucediendo. Yo creo que podemos poner uno cada una, ¿no? Sí. Y así, no sé, ¿vas tú primero o yo? Vale, por ejemplo, esto es una cuestión que se levantó a la opinión pública, pero no sé si oísteis la instalación de cámaras de reconocimiento facial en los centros de Mercadona. Eso va a estar, no es una cuestión de ética. Y eso era una cuestión que estuvo en tribunales. Realmente el uso de cámaras de reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos, con la nueva legislación europea, va a estar prohibido por ley. Realmente hoy en día pues es polémico. Yo creo que si hubiera, o sea, realmente no se hubiera podido en ningún caso instalar una cámara de reconocimiento facial en lugares públicos. En el Reino Unido sí que se ha hecho para control de delincuentes en las calles y se levantó la población. Igualmente en California también se estaba haciendo y de hecho lo han vetado también. Pero hay varios estados de Estados Unidos que aún lo permiten. Posiblemente lo acaben también controlando, más que nada porque es una intromisión clara en nuestra privacidad y en libertad de movimientos. También, bueno, todavía quedan muchos casos por legislar, relativos sobre todo a temas de privacidad o toma de decisiones, también en lo que comentábamos, que un organismo público o incluso privado no pueda usar un sistema de reconocimiento facial en recursos humanos, que actualmente hay empresas que los usan para temas de contratación, todas esas cuestiones, y deberán poder explicarlos a la hora de usarlo. En temas de discriminación también podríamos incluir lo que le pasó a esta investigadora en informática del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, Timney Gebru, fue, que ella misma estaba haciendo una investigación y se dio cuenta que el sistema de reconocimiento facial que estaba entrenando no reconocía su piel porque era negra y su cara porque era mujer. Y resulta que aquel sistema había sido entrenado principalmente con datos o caras o facciones de hombres y blancos. Y eso puede decir alguien, bueno, era una investigación, sí, pero luego se pueden, como también ha salido, ¿no? Se ponen aparatos de secar manos en los lavabos públicos y cuando las manos o la piel es más oscura ya no las detectan. Por esa gente, pues ya, bueno, alguien puede decir, bueno, pero secarse o no secarse las manos tampoco es tan importante. No, pero esto lo podemos trasladar, ese software lo podemos trasladar al reconocimiento facial en un aeropuerto, que es ya vigilancia y vigilancia de personas, y ahí sí que podría discriminar. Otro caso en el sentido del ámbito laboral es cuando, y esto ya es muy paradigmático, cuando un algoritmo de Amazon, por ejemplo, estaba entrenado para, bueno, le pidieron al algoritmo que hiciera la mejor clasificación de currículums para el departamento de desarrolladores de software en Amazon, y entonces cogió muchos currículos y al cabo de, no sé si fueron un par de años, la compañía se dio cuenta que en ese departamento no había ninguna mujer trabajando. Y el problema es que los datos que se le habían dado a ese algoritmo había sido entrenado con la mayoría de currículos de años anteriores, que sí, para ese puesto la mayoría eran de hombres, y entonces no aceptaba la inclusión de un currículum o una convocatoria para una mujer en ese puesto de desarrollador de software. Estos ejemplos hay muchísimos y vulneran derechos o vulneran o discriminan o vulneran o restan oportunidades, etcétera. Y hay un montón de ejemplos ya, desgraciadamente, con los que eso nos tiene que servir para aprender y para decir,
Si estamos entrando en un algoritmo, que no pase esto, que no deje de lado el otro. Contemplemos la diversidad humana, la diversidad cultural, la diversidad de género, la diversidad de todo, ¿no? Que no nos vuelva a pasar. O sea, está bien que se hayan detectado. Bueno, después de oíros, tengo tantas preguntas y sobre todo que no quiero hablar más de algoritmos. Estoy muy defraudada con el algoritmo de las narices. Porque, mira, ¿quién hace el algoritmo? Son los hombres. Hombres, muchos más que las mujeres. Los hombres tienen unas características determinadas, tanto de manera de ser como de ideológicamente. O sea, el individuo creamos unas máquinas, como has dicho tú, el niño es más inteligente que la máquina, pero hay máquinas. O sea, nos vienen dados los algoritmos, ¿vale? Pero vienen dados por personas que pueden ser éticamente estupendas o éticamente no estupendas. Y entonces, hecha la ley, hecha el algoritmo para beneficio de las empresas, del mundo moderno, de la tecnología, ya empezamos a meternos contra los algoritmos, es decir, a planear leyes que vigilen, que controlen los derechos humanos. Esto es brutal. O sea, estamos en un mundo que hablamos de derechos humanos. Si estamos todavía con los derechos humanos de las mujeres de hace 20, 30 años, hablamos de criterios, pero si esto se explica en las escuelas desde hace 50 años. O sea, nos metemos en los algoritmos en el 2022, cuando hay bancos tú dices, me explique lo del préstamo, que cierran las oficinas a la gente mayor. Pero todo es así, ¿qué voy a fiarme yo de los algoritmos? Acabas de mencionar no sé cuántos ejemplos que todo era un desastre. Incluso el médico tiene que saber diagnosticar, o tiene que ser la máquina que le diga, tome usted esto, tome lo otro, porque yo no sé lo suficiente. Entonces, ¿para qué estudiamos? Es decir, no se avanza para retroceder, se avanza en otras cosas teniendo en cuenta que el individuo es un individuo hecho de carne y hueso, con una inteligencia que no es artificial, pero que la hace. Y esto es algo terrorífico. O sea, el algoritmo, o me decís, yo estoy encantada porque me habéis clarificado mucho del otro día, o me decís que sí que sirve, me decís que las bases de datos, me decís que la privacidad es algo que nosotros nos va bien, como por ejemplo Amazon me llamó el otro día, Amazon tiene mis datos Microsoft, que me ha llamado hoy. Todo esto, yo me tengo que leer todo esto, o sea, yo me vuelvo a la Edad Media y me es igual, pero lo de ahora no. Vosotros lucháis contra esto y lucharemos contra lo que las máquinas y los individuos que hacen las máquinas nos ordenen. O sea, ahora algoritmo, vigilar el algoritmo. ¿No? Bueno, la has resumido muy bien. Sí, a mí me parece una reflexión muy buena, porque igual que tu reflexión o su reflexión, hay muchas personas que sienten lo mismo. Realmente todas estas cuestiones, hay muchas personas que piensan, uy, esto es muy de técnica, realmente hay... ¿Qué me vienen ahora? A mí lo que estoy percibiendo yo es que se me cierran los espacios físicos con los que yo suelo usar, que cada vez entramos en un mundo más complejo que yo no soy capaz de entender. Todas esas cuestiones, yo creo que la mayoría de las personas realmente, muchas personas de la calle realmente sienten así. Pero yo soy... Y yo creo que yo creo que hay que decir todas estas cosas, porque se tiene que pues empezar como si hubiera a... una distancia entre la gente. Claro, ahí está el gran problema. Nosotros pero no, sí, yo no quiero entrar, es que te digo sinceramente, y tengo un nivel universitario, ahora estoy jubilada y todo, pero pienso, y todavía pienso, a pesar de que como soy mayor me dicen que no piense más y que no sirve para nada. Y No aquí deje de pensar, no deje de pensar. No deje de pensar. Y aquí no hay algoritmos. Piense y mientras más mejor. Bueno, Claro no me que dejan sí. pensar los jóvenes o quien sea, es igual. Continuaré pensando. Pero si yo puedo utilizar la tecnología, si la puedo utilizar y me es fácil,
lo haré. Pero esto no, es que no quiero pensar más. Volveré a la pluma o, como hacía Marías, a la máquina de escribir y se acabó. Vuelva, es su decisión personal y tiene Claro que derecho sí. a tomarla. Ahí me gustaría, Vuelva a la máquina de ahí me escribir. gustaría decir una cosa para realmente... todas estas tecnologías que estamos viviendo hoy en día, Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, creo que no es una cuestión de edad, y os lo digo sinceramente. Aquí nos afecta, vivimos en un mundo en el que están incidiendo muchas tecnologías de gran impacto que nos cambian la vida, que afectan tanto a pequeños como a mayores, como jubilados, como personas de todas las edades. Y todos nosotros tenemos el derecho a vivir en este mundo que realmente nos está cambiando la vida de un momento a otro. Y por lo tanto tenemos que... esto pues a nivel político se debe hacer mucha empuje también en esta cuestión, porque en organizaciones como Diseya, como la mía, lo intentamos, damos charlas a todas las generaciones, porque es muy importante, pero creo que debe haber como un empuje nacional e internacional en esta cuestión de hacer entender a todos nosotros de qué manera nos afecta para no tener esa percepción. Nosotros, desde nuestro punto de vista, luego te lo puedes creer o no, pero realmente sí que pensamos que la inteligencia artificial puede ser muy útil y se está trabajando, y lo que te puedo decir para tu tranquilidad es que se está trabajando muy duro para conseguir que no vuelva a pasar cosas como la que comentaba Karma, que pasó en 2014. Ha pasado ya un tiempo y durante este periodo vamos adquiriendo conciencia sobre todos estos problemas y los estamos intentando solucionar. Entonces, para que realmente todos nosotros a nivel de sociedad, igual que yo no tengo por qué saber construir un barco, aquí cada uno se encarga de sus cosas, pues para que realmente a mí me llegue el barco pues todo bien hecho para que yo disfrute de él. Realmente. Entonces, es lo que te puedo decir. Estamos muchas organizaciones trabajando para que a todos nosotros nos llegue la parte positiva de esta tecnología que la tiene. Que hay una cosa que en tu comentario me has hecho pensar también. Hay algo que no podemos perder en este momento tecnológico, digo con lo que acaba de decir Idoia, que es la confianza. La confianza no en la tecnología, sino en el género humano. No podemos. Ella ha puesto un ejemplo, tampoco sabemos cómo funcionan al detalle las centrales nucleares, ni un montón de industrias o de fábricas o de procesos que nos rodean, ¿no? Pero confiamos en esos profesionales que están al cargo de que esos profesionales utilizan automatización y no sabemos cómo va la automatización de las industrias que al final hacen que llegue la comida al supermercado y el supermercado la compramos, pero confiamos que eso está certificado, que no nos va a envenenar, que no. Hay que seguir confiando en que los humanos, las personas que estamos al cargo, no estamos al cargo, pero que están al cargo produciendo esta tecnología o que están tomando decisiones de que se implemente en los gobiernos, en la administración, en las empresas esta tecnología, hay que confiar que lo van a hacer bien o que están ocupados en hacerlo bien. Y si no, hay que estar muy alerta. Hay que ser todos los fallos, los humanos cometemos muchísimos fallos y de esos fallos se espera que aprendamos. Bueno, pero hay que estar alertas y protestar. Con este final en positivo, que nadie hubiera dicho que como hemos empezado íbamos a acabar en positivo y estamos acabando en positivo, os emplazo a la semana que viene a la siguiente charla en la que hablaremos de la influencia de los algoritmos en el sistema laboral. Esperemos también que acabemos en positivo con la de mañana. Muchas gracias.